Es prioridad conocer cómo los nutrimentos mediante un análisis químico son divididos en moléculas más simples para su aprovechamiento. De igual manera, identificar un análisis sencillo que permita acceder a un conocimiento científico más profundo sobre dicho tema y que le haga relevancia a él mismo. El análisis químico es el conjunto de técnicas y procedimientos empleados para identificar y cuantificar la composición química de una sustancia. Para este hecho es necesario el almidón. El almidón es un polisacárido formado por la condensación de moléculas de glucosa mediante enlace glucosídico. Fundamento teórico. Prueba del yodo. La prueba del yodo, es decir, la reacción entre el yodo y el almidón, es que nos permite detectar la presencia del almidón en algunos alimentos. Esta reacción es el resultado de la formación de cadenas de poliyoduro, generalmente triyoduro L3 negativo, que se enlazan en el almidón de las hélices de pilomonero. La prueba de Lugol permite distinguir almidón, glucógeno, dextrinas y otros polisacáridos. El reactivo de Lugol está constituido por yodo disuelto en yoduro de potasio, lo cual hace que se forme un complejo físico de iones triyoduro L3 negativo, los cuales se sitúan dentro de los espacios helicoidales que presenta la amilosa o la amilopéctica. Proteínas. La proteína de Lugol presentan reacciones propias del enlace peptídico por medio del cual se unen los aminoácidos, como también manifiestan reacciones específicas debido al alto contenido de determinado aminoácido. Debido a las características mencionadas existen varias reacciones de coloración útiles. Algunas son generales y reconocen tanto aminoácidos como proteínas y los identifican. Los aminoácidos se unen mediante un enlace peptídico CoNH. En las proteínas, el reactivo de Biuret es un compuesto químico de fórmula química. Prueba de Biuret. Se basa en la reacción coloreada del reactivo de Biuret, el cual produce un complejo de color púrpura al reaccionar con una solución alcalina de sulfato de cobre. Los peptídicos, al compartir los tripéptidos y las proteínas, reaccionan con el reactivo de Biuret. Los iones cúpricos forman un complejo en los pares de electrones no compartidos del nitrógeno presentes en los aminoácidos de las proteínas. En presencia de iones Q2 positivo, la reacción de Biuret forman un compuesto de coordinación de color violeta, siendo una reacción identificada de las proteínas. Reactivo de Fehring. El reactivo permite determinar la de aldehídos en una mezcla desconocida. Se prepara de tal manera que es una mezcla de color azul que al añadirla a una mezcla desconocida oxida los grupos aldehídos y como resultado positivo de la prueba se observa un precipitado de color rojo ladrillo de oxidación cuproso. El reactivo de Fehring consta de dos soluciones, A y B, que se mezclan en partes iguales que al momento de usarse. La solución A es sulfato de cúprico, la solución B es de tratartro sodio. Cuando se mezclan las dos soluciones se obtiene un complejo cúprico tartárico en medio alcalino de color azul de la siguiente manera, o como se muestra en las siguientes imágenes al oxidarse. En momentos daré un pequeño espacio para que puedas analizar cada una de las ecuaciones y de cómo se oxida y cambia cada una de ellas. Resumiendo, el color azul de la solución cúprica de Fehring desaparece con la presencia de un precipitado de color rojo ladrillo C. El cobre se reduce de 2 a 1 y la oxidación del aldehído al correspondiente óxido carboxílico. Es decir, se forma una reacción redox como se presenta en las siguientes ecuaciones. Se dará un poco de tiempo para que la puedas analizar. Hidrólisis de grasas. Las grasas reaccionan con un balde caliente con el hidróxido de sodio de potasio, descomponiéndose en las dos que constituyen glicerina y ácidos grasos. Enzimas digestivas. Lipasas. Las lipasas son enzimas específicas originadas en el páncreas que poseen la función de disociar los enlaces covalentes entre lípidos complejos, llevándolos al estado de gliceroles y ácidos grasos asimilables por el organismo. Este grupo enzimático que se origina en el estómago. Proteáceas. Este grupo enzimático que se origina en el estómago o en el páncreas, igual que las lipasas, poseen la capacidad de actuar sobre los enlaces peptídicos de las macromoléculas proteicas, reduciéndolas a monómeros orgánicos denominados aminoácidos. Amilasas son aquellas enzimas con función de romper los enlaces glucosídicos
entre monosacáridos, dejándolos de forma individual para ser asimiladas. Hay 3 tipos de amilasas dependiendo de su lugar de origen. Estas son las amilasas salival, amilasas pancreáticas y amilasas intestinales del duodeno. Digestión de las moléculas de los alimentos a través de reacciones de hidrólisis. Tales reacciones terminan por liberar las moléculas constitutivas de cada categoría de alimentos, por ejemplo, el carbohidrato. Disacárido más agua forma un monosacárido, es decir, una glucosa. Proteínas. Un peptídico más agua forma un aminoácido. Lípidos. Grasa más agua, ácidos grasos más glicerol. En la digestión de alimentos existen procesos de hidrólisis, los cuales son favorecidos por enzimas, por ejemplo, la acción de la amilasa sobre el almidón o de la lipasa en grasas y aceites y la lipasa en proteasas. De igual manera se nos presenta una tabla con los siguientes macronutrientes: carbohidrato, ácido graso, proteína y carbohidrato de nuevo.